Rosendo García había escuchado los aplausos ahogados que venían tras las puertas cerradas. Pensó, ya termina, y miró su reloj pulsera de oro, las 9. Cuando Bandor salió del salón de actos de la CGT, donde sesionaba el Congreso de Delegados Metalúrgicos de Capital, lo miró con extrañeza. Dijiste que te ibas a Rosario, a La Rioja. Como vi que te aplaudían tanto, supuse que terminabas enseguida. Conocía los mecanismos después de 10 años. El breve discurso de inauguración donde se hablaba para el periodismo y la gilada. Después no hacía falta quedarse, el aparato funcionaba solo. El día de Rosendo estuvo hecho de pequeños desencuentros, frustradas despedidas. Nadie lo esperaba almorzar en su casa, modesta, de tejas coloradas y raquítico jardín, a 14 cuadras de la estación Lanús, donde su mujer, Teresa Mocha, tenía el día entero para sí sola y el único hijo, Néstor, nacido 2 años después del casamiento y de la revolución, que Rosendo tal vez aplaudió, porque al menos al principio había sido radical. Ahí paraba poco y a veces no paraba, porque la política, porque el sindicato, porque algunos dicen las mujeres, y sin duda la esquiniela bancada por sus acólitos a la puerta misma de la fábrica, a beneficio de la organización. Solamente los fines de semana descansaba y aún eso era relativo porque los sábados iba a Bandor a almorzar acompañado de su propia mujer. Y éramos todos una gran familia, dirá Teresa. Pero ese viernes fue a mediodía y comió solo y se marchó a las 3. Ella no lo vio más. Eran las 7 cuando subió al auto de Bandor, manejado por Taborda. Se sentó atrás. Media hora después llegaban al Ministerio de Trabajo, se entrevistaban en el 4º piso con miembros de la Federación Empresaria a los que entregaron un anteproyecto de convenio. De ahí fueron a la CGT y por algún motivo Rosendo se quedó ambulando en vez de regresar a la UOM, como había dicho. El Congreso Metalúrgico, Bandor en el escenario, los aplausos, eran el último eco de una batalla que en el campo gremial ya parecía definida con la expulsión de Alonso. No cabe duda de que Rosendo secundó a Bandor sin reservas en esa batalla, como lo había secundado 10 años. En los congresos de la UOM, en los confederales de la CGT, su palabra fue siempre la palabra de Bandor. Participó en sus manejos, asimiló sus enseñanzas, se propuso sus mismos objetivos. Forjado en el sindicalismo negociante, rechazaba por hipócritas los arrestos verbales de Alonso, por imposibles las fórmulas revolucionarias. El comentario más favorable que le arrancó una gira por Cuba fue que los cubanos eran unos locos lindos. Igual que Bandor se enriqueció, igual que él adquirió poder, a diferencia de él llegó a ser querido por muchos. Simple delegado de la CIAM en 1956, secretario de la UOM de Avellaneda en 1958, secretario nacional adjunto ese mismo año, estaba en esa encrucijada de los caudillos. Era el segundo, destinado a heredar a un hombre apenas 6 años mayor. Había crecido, sin embargo, Avellaneda de su feudo, y en Avellaneda se discutía esa noche el problema central del peronismo enfrentado con Perón. ¿Le gustaba a Rosendo ese papel? Hay un indicio para conjeturar su posición. En abril se niega a viajar a Mendoza en apoyo al candidato bandorista a gobernador y prohíbe que ninguno de sus hombres intervenga en esa campaña. No era quizás el único punto de fricción. Después de lo ocurrido en Mendoza, muy pocos pensaban que el gobierno de Ilia pudiera durar hasta las elecciones de gobernador en la provincia de Buenos Aires, prevista para marzo de 1967. Ese era en realidad el obstáculo que acortaría su gobierno. Estaba claro que el peronismo volvería a triunfar como ocurrió en el 62, cuando las elecciones de Framini provocó la inmediata caída de Frondizi. Pero esta vez los golpistas iban a salvar las apariencias. Desde un semanario enrolado en la conspiración, el doctor Cueto Rúa predijo certeramente el 28 de abril. Es evidente que el golpe de Estado se produciría antes de abrirse el proceso electoral. Uno de los pocos que al parecer creía en las elecciones era Rosendo García. Su nombre figuraba ya como candidato a gobernador de la provincia. Para dar ese salto que lo arrancaría quizás definitivamente de la órbita secundaria a la que estaba relegado, era preciso, desde luego, que hubiera elecciones. Pero Bandor no quería elecciones. Bandor estaba en el golpe. Quizás hablaban de eso cuando volvieron esa noche a la Unión Obrera Metalúrgica y se encerraron casi 2 horas en la oficina de Rosendo. Después viajaron separados a Avellaneda. Fue el propio Bandor quien propuso que no fueran al Roma,
donde los esperaban como las figuras centrales de la noche. Los motivos que alegó son interesantes. Al llegar juntos empezarían los aplausos y les ofrecerían la cabecera. Siempre habían tratado de evitar estas situaciones, agrega Bandor en su declaración judicial, para que no hubiera lugar a interpretaciones de golpes políticos personales. ¿Temía quizás que le ofrecieran la cabecera a Rosendo y no a él? ¿Que Rosendo le hiciera escuchar una réplica de los aplausos que sonaron esa tarde en la CGT? Lo cierto es que Rosendo aceptó. Estacionaron sus automóviles frente al sindicato de municipales, donde debía realizarse después el verdadero debate. Para hacer tiempo, caminaron a la Real. Pidieron sus whiskies. Allí Bandor sintió el aguijón de su sexto sentido. Cada vez más inquieto, habría sacado un arma de la cintura y la habría puesto sobre sus rodillas. Él mismo admite que previno a Rosendo contra aquellos hombres, que desde la otra mesa lo miraban con cara burlona. Seguramente intentarían algo contra ellos, declaró más tarde, ya que la expresión de sus rostros no era tranquilizadora. Rosendo García echó un vistazo. Bueno, dijo, no te hagas problemas. Y agregó esta extraña frase. ¿O qué querés? ¿Que nos matemos entre todos?